dicen que el invierno no llega, cae. Se desploma sobre los tejados como un manto antiguo, pesado, inevitable. Y de pronto, el mundo entero parece contener la respiración. Hay algo en las noches frías que transforma el aire, un silencio espeso que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que no se nombra. Cuando el viento cruza las esquinas y hace crujir viejas maderas, uno tiene la sensación de que no es solo el clima el que cambia, sino la propia frontera entre lo visible y lo que nunca dejamos de presentir. Es en esta estación cuando las horas de luz se vuelven tímidas y el día se retira mucho antes de que el alma quiera. Cuando los antiguos decían que se abrían puertas que el resto del año permanecían cerradas. Los pueblos que vivían abrazados por los bosques o aislados entre montañas sabían que el invierno no era solamente frío, era un tiempo en el que la realidad se afinaba, como si su piel se volviera translúcida y mostrara lo que normalmente oculta. Por eso, desde Escandinavia hasta Japón, desde las llanuras celtas hasta los valles atlánticos, se repetía una misma intuición. En las noches largas no caminamos solos. El ser humano, rodeado de oscuridad y silencio, empieza a escuchar cosas que había olvidado. No son alucinaciones, decía el anciano que velaba la lumbre. Son memorias de un mundo que aún respira detrás del nuestro. El crujido de una rama puede parecer apenas un árbol que se acomoda bajo el hielo, pero también puede despertar la sensación de pasos que se acercan. Un golpe de viento en la ventana, esa vibración que recorre la casa. Todo puede convertirse en el eco de un visitante que no necesita abrir la puerta para entrar. El invierno, con su manto de sombras, tiene la capacidad de devolvernos la humildad. Nos recuerda que somos pequeños y que la naturaleza tiene ritmos más lentos que nuestros calendarios. Los antiguos no temían tanto al frío como a aquello que podía venir con él. Procesiones que surcaban el cielo, ancestros que se asomaban desde la otra orilla, dioses que aprovechaban la fragilidad humana para caminar entre nosotros. Y lo curioso es que estos relatos no nacieron en un solo punto del mapa. Surgieron en lugares distantes, en culturas sin contacto entre sí, y aun así describen patrones semejantes, como si el invierno despertara una memoria común que todos compartimos sin saberlo. Lo que hace especial esta estación no es la nieve, ni el hielo, ni el silencio. Es la sensación casi visceral de que el mundo se vuelve un poco más permeable, como si algo más antiguo que la historia humana se acercara despacio para recordarnos que la vida es un círculo y que la oscuridad también es parte del camino. Los visitantes de invierno no son criaturas del miedo, son presencias que acompañan, que observan, que marcan el paso del tiempo. Y mientras la noche se estira y el fuego crepita, uno entiende que todo lo que está a punto de contarse forma parte de una larga cadena de relatos que se han ido transmitiendo junto al calor de un hogar. Porque cuando el frío aprieta y el mundo parece dormido, es entonces cuando los otros, los que caminan entre mundos, encuentran el momento perfecto para dejarse sentir. Escuchas Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy
Hablamos de los visitantes de invierno. Odín y la caza salvaje. Cuando la noche invernal se despliega sobre los bosques del norte, no es raro que el cielo suene como si algo lo rasgara. Los antiguos levantaban la vista y no buscaban nubes ni tormentas, buscaban señales. Sabían que en las noches más profundas, cuando el frío cala hasta el alma y el viento parece tener voluntad propia, podía aparecer una comitiva que no pertenecía a este mundo. La llamaban la caza salvaje, y no era metáfora ni advertencia poética. Era una presencia tan real para ellos como el hielo bajo sus pies. Al frente de esa procesión aparecía Odín, el padre de todos, montado sobre su Sleipnir, su caballo de 8 patas, una criatura que no cabía en la lógica humana. Odín no descendía para traer regalos ni bendiciones, cabalgaba para recordar que incluso los dioses necesitan moverse cuando el tiempo muere y renace. Su figura, con el único ojo encendido como una brasa en mitad de la ventisca, imponía un silencio reverente. No era un dios amable, era un dios necesario, un dios que sabía que el invierno es también una prueba. La caza salvaje no estaba compuesta por guerreros vivos, sino por espectros, ánimas, criaturas llamadas por el sonido de los cuernos que resonaban en la negrura. Eran almas inquietas, soldados caídos, espíritus sin descanso que seguían al maestro de la magia a través del firmamento, atravesando ramas, montañas y tejados sin tocar jamás la tierra. Los pueblos germánicos decían que su paso traía un viento súbito, una ráfaga de frío tan puro que apagaba lámparas y congelaba la respiración. No era casualidad, el hielo siempre ha sido frontera, y ellos venían de un lado que no solemos cruzar. Quien se encontraba con la caza salvaje podía sufrir 2 destinos. El primero era la fascinación, un trance que arrastraba al espectador como si algo dentro del pecho respondiera al llamado de otra época. El segundo era la desgracia, perderse en los bosques, enfermar, extraviarse del calor del hogar. Por eso, cuando alguien escuchaba lo que parecía un trueno seco en pleno cielo despejado, sabía que era mejor quedarse quieto, no encender luces, no llamar la atención. El invierno tiene reglas y la comitiva de Odín no apreciaba interrupciones. Pero lo más profundo de esa tradición no es el miedo, sino la enseñanza escondida. La caza salvaje aparecía justo cuando el año agonizaba, cuando la oscuridad era más larga que el día, cuando la humanidad se sentía más frágil. Era un recordatorio de que el tiempo es un círculo y que la muerte, simbólica o real, forma parte del renacimiento. Odín no perseguía presas, perseguía el orden del cosmos. Su cabalgada marcaba el tránsito entre un ciclo que muere y otro que comienza, un eco que dice: hay cosas que solo pueden moverse en la noche más fría. Muchos pueblos del norte se preparaban para estas noches. Se dejaban ofrendas, se colgaban ramas de protección en las puertas, se bendecía el hogar con fuego para que la caza pasara sin detenerse. Y aún así,
Había quien aseguraba haber visto caballos sin sombra, jinetes sin rostro, o un anciano enorme que atravesaba los cielos cargado de runas, sabiduría y tormenta. Quizá por eso, cuando hoy escuchamos un crujido en el tejado o un aullido lejano que no parece de lobo, parte de nosotros recuerda algo que no aprendimos, algo que heredamos. El invierno, en el norte, no era solo una estación, era el tiempo en que los dioses cabalgaban y los mortales contenían la respiración. Los espíritus del Año Nuevo en Japón. Si el invierno europeo se llena de viento que corta y de bosques que crujen, el invierno japonés tiene otro sonido, el de un silencio disciplinado, casi ceremonial, el de un país que no solo recibe el frío, sino que lo honra. Allí, cuando diciembre empieza a deshojarse y la última luna del año se hace grande sobre las montañas, se dice que comienzan a descender unos visitantes muy distintos a la caza salvaje del norte. No cabalgan ni atraviesan el cielo con furia, se acercan con paso solemne, con una calma que parece venir del origen mismo del tiempo. Son los Toshigami, deidades ancestrales del Año Nuevo que, según la tradición, bajan desde las montañas para visitar cada hogar. Los japoneses antiguos veían las montañas como moradas de los kami, los espíritus. No estaban lejos ni eran inaccesibles. Eran guardianes silenciosos que observaban la vida humana desde lo alto. Y en la noche final del año, cuando el calendario se detiene y el tiempo parece limpiarse por dentro, los Toshigami emprenden su camino hacia las aldeas. No vienen para castigar ni para asustar, sino para evaluar. Se acercan a cada casa para dejar una bendición o para retirarla, dependiendo de cómo haya vivido quien la habita. La llegada de estos espíritus exige preparación. Por eso existe el Omisoka, el ritual de purificar el hogar antes de que el año muera. Se limpian las habitaciones, se barren rincones olvidados, se ordena lo material para ordenar lo invisible. Pero no se trata solo de higiene, es un acto espiritual. La gente limpia su casa para que los Toshigami encuentren un espacio digno, porque un espíritu que baja desde la montaña no se detiene donde reina el desorden exterior o el desorden del alma. Algunas familias colocan en la entrada el kadomatsu, un arreglo de bambú, pino y ramas que simboliza longevidad, firmeza y protección. Es la señal, casi un faro ritual, que indica a los Toshigami que son bienvenidos. Sin ese gesto, se dice que podrían pasar de largo. Y en una cultura donde el Año Nuevo es un renacer sagrado, perder la bendición del visitante invernal era perder la armonía del ciclo que comienza. Pero lo más hermoso de esta tradición no está en lo que los espíritus traen, sino en lo que representan. Los Toshigami no son fantasmas, ni deidades caprichosas. Son el tiempo personificado. Cada uno encarna la edad que empieza, la promesa de un año nuevo que baja desde la naturaleza para integrarse en la vida humana. Es como si el propio futuro llamara a la puerta en la madrugada fría del 1 de enero. Por eso, cuando las campanas suenan 108 veces para purificar los deseos humanos,
Hay un silencio que no es silencio, una expectación que envuelve a todo el país. Es el instante en que los Toshigami cruzan la frontera. Algunos ancianos dicen que se siente en la piel un aire que cambia, un temblor suave, como si la montaña respirara y exhalara algo antiguo. Y así, mientras Europa habla de jinetes espectrales o de procesiones nocturnas, Japón imagina a los dioses caminando despacio, acercándose casa por casa, observando, escuchando, dejando una huella invisible que acompañará a las familias todo el año. No se necesita verlos, basta con entender que hay presencias que solo aparecen cuando el mundo se queda quieto, cuando la nieve apaga los ruidos y el alma queda desnuda ante sí misma. En Japón, el invierno no trae visitantes que infunden miedo, sino visitantes que recuerdan que cada final es un comienzo. La Santa Compaña. En Galicia, cuando el invierno llega de verdad, no lo anuncia el hielo ni la nieve, lo anuncia la humedad. Ese velo que envuelve los bosques y convierte cada sendero en un pasillo de sombras. Allí, en tierras donde la niebla tiene nombre propio y el viento parece viejo, existe una de las procesiones nocturnas más inquietantes de toda Europa. No viene del cielo como la caza salvaje, ni baja desde montañas sagradas como los espíritus japoneses. La Santa Compaña surge del propio suelo, de los caminos estrechos, del cruce de dos veredas donde la tradición decía que lo visible y lo invisible conversan sin prisa. La describen como una fila de almas en silencio, avanzando despacio, siempre en fila, siempre con velas encendidas cuyos cirios no iluminan, sino que ennegrecen. El aire se vuelve frío de golpe, un frío distinto al del clima. Es un frío que parece venir del pecho, como si algo dentro de uno reconociera una vieja verdad que preferiría no recordar. El que la ha visto o cree haberla visto no habla de miedo en primer lugar, sino de una especie de solemnidad que aplasta el aliento. No caminan deprisa, no hacen ruido, ni buscan ser vistas. Solo avanzan como si siguieran un camino que conocen desde antes de la historia. Siempre hay un vivo encabezando la comitiva, aunque no lo sepa. Una persona que, según la creencia, porta la cruz y el caldero de agua bendita porque le ha tocado, sin quererlo, guiar a los muertos durante un tiempo. Ese guía humano no siempre recuerda haber salido de noche, solo sabe que está cansado, pálido, drenado, como si las largas caminatas de la madrugada se le quedaran pegadas al cuerpo. A veces, al despertar, la almohada huele a humo de vela apagada, un olor imposible de explicar. Galicia tiene estas cosas, historias antiguas que no se cuentan para asustar, sino porque forma parte de la respiración misma de la tierra. Quien se cruza con la Santa Compaña debía apartarse rápido, evitar que la luz de sus velas rozara la piel, no aceptar objetos que ofrecieran, no responder si lo llamaban por su nombre. Era un encuentro que alteraba el destino, que podía traer enfermedad, mala fortuna o simplemente un presentimiento clavado en el alma, como una nota que dice: el
tiempo te observo. Y sin embargo, había algo más profundo que el terror. La Santa Compañía recordaba que la muerte no es un lugar lejano, sino una vecina que, de vez en cuando, sale a caminar para asegurarse de que seguimos viviendo como debemos. Lo más fascinante es que esta procesión gallega dialoga con otras muchas procesiones invernales de Europa. En la Bretaña francesa, en Asturias, en Portugal, incluso en ciertas zonas de Alemania, existen relatos casi idénticos, caravanas de almas silenciosas que atraviesan pueblos dormidos, siempre en invierno, siempre en noches donde el silencio es más pesado de lo normal. ¿Cómo surgieron historias tan parecidas en lugares tan distintos? Quizá porque el invierno es el momento exacto donde la frontera se hace más fina, donde los vivos necesitan recordar que el mundo de los muertos no está tan lejos como creen. La Santa Compañía no corre, no grita, ni exige, solo pasa. Y eso es, quizá, lo que más inquieta. No viene a castigarte, viene a recordarte que también tú, algún día, formarás parte de una fila silenciosa que avanza sin prisa hacia un destino que nadie puede nombrar. En Galicia lo saben y lo aceptan con una mezcla de respeto, temor y una serenidad antigua, porque hay misterios que no se pueden combatir. Se escuchan, se observan y se dejan marchar. Los seres feéricos del invierno en las islas celtas. En las islas celtas, cuando el invierno arrecia y los campos se quedan desnudos, hay un tipo de silencio distinto al de cualquier otro lugar. No es un silencio muerto, es expectante, como si la tierra estuviera guardando un secreto que solo revela a quienes permanecen atentos. Allí, donde las colinas parecen respirar y los páramos se despliegan como un océano inmóvil, se decía que el mundo feérico aprovechaba esta estación para caminar más cerca de los humanos. Los llamaban Iisi, un pueblo antiguo, no humano, que vive en montículos, túmulos y colinas huecas, puertas abiertas a un reino donde el tiempo no obedece nuestras reglas. Los Iisi no tienen la apariencia dulce que el folclore moderno ha dibujado sobre las hadas. No son pequeñas, no llevan alas, no buscan conceder deseos. Son seres poderosos, hermosos y peligrosos, con un sentido del honor y del intercambio que no siempre coincide con el nuestro. El invierno es su tiempo, porque las fronteras entre su reino y el nuestro se vuelven casi transparentes. En las noches frías, al borde del solsticio, era común que los ancianos aconsejaran no caminar solos, no silbar en la oscuridad, no mirar demasiado tiempo hacia la linde del bosque. Podían estar observando desde allí. Y no porque quisieran atraparte, sino porque el paso entre mundos es delicado. Si un humano cruzaba un umbral sin saberlo, podía encontrarse en un lugar donde una noche se convierte en un año, o donde una decisión tomada en segundos definía el resto de la vida. Los Iisi no robaban cuerpos, pero sí podían reclamar favores, pedir tributos, cambiar objetos por otros o acompañar a alguien durante un trecho del camino para luego desaparecer, dejando una sensación de haber vivido
algo imposible. En algunas aldeas irlandesas se decía que durante el invierno se escuchaban melodías lejanas en mitad del campo abierto. No eran gaiteros extraviados ni grupos de fiesta, eran los Iisi, celebrando las noches donde su poder resonaba más fuerte. A veces, un viajero podía encontrarse con una luz que se movía a lo lejos, una especie de llama que no quemaba y que invitaba a seguirla. Quien lo hacía rara vez acababa bien, y quien se resistía, quien miraba hacia otro lado, aprendía una de las primeras reglas del invierno celta. No todo lo que brilla en la oscuridad está puesto para guiarte. Lo más curioso es que estos seres no eran concebidos como intrínsecamente malignos. Eran ambivalentes, como la naturaleza misma. Podían ofrecer ayuda a quien la necesitara, pero también podían castigar la falta de respeto, la arrogancia o la codicia. Por eso se dejaban pequeñas ofrendas en las ventanas o cerca de los túmulos: leche, pan, una porción del mejor alimento de la casa. No porque los feéricos lo necesitasen, sino para mostrar que el hogar seguía siendo consciente de la otra realidad que caminaba a su lado. En el corazón de estas leyendas late una idea profunda. El invierno revela, muestra lo que el verano esconde. Cuando las hojas caen y el mundo pierde su color, cuando el viento sopla desde lugares que no vemos, es más fácil sentir la presencia de aquello que siempre ha estado allí, quieto, paciente, esperando. Los Iisi no aparecen para asustar, sino para recordarnos que el mundo no es tan estable como creemos, que hay rincones donde lo humano deja de ser el centro y donde la magia respira con total naturalidad. Y quizás por eso, en esas tierras donde la bruma se posa como un manto y la luna se refleja en charcos que parecen espejos, la gente del pasado aprendió a convivir con estos seres sin pretender dominarlos ni negarlos. Los aceptaban, los respetaban, les cedían un lugar en el invierno, como si supieran que el equilibrio del mundo dependía de reconocer la existencia de aquello que no se puede ver, pero sí se puede sentir. Porque en las islas celtas, cuando el frío se adueña de la noche, nadie está realmente solo. Los caminos, aunque vacíos, siempre tienen compañía. Grilla y los Yule Lads. En Islandia, donde el invierno no es una estación sino un reino, la oscuridad cae como una pared que nadie puede atravesar. Allí, donde la luz del sol apenas se asoma unas horas y el viento corta la piel como si tuviera filo, las historias no nacen para entretener, nacen para sobrevivir. Y de todas esas historias, ninguna es tan poderosa, tan arraigada y tan extrañamente humana como la de Grilla, la anciana gigante que desciende desde las montañas cuando el año está por morir. Grilla no es una bruja ni un monstruo caricaturesco, es la personificación del invierno mismo, una mujer colosal envuelta en harapos y pies, que baja de su cueva cuando escucha el rumor de niños desobedientes, adultos perezosos o almas que han perdido el rumbo. Su fama viaja por las aldeas como una ráfaga helada que apaga velas y congela conversaciones. Dicen que tiene un saco enorme donde mete aquello
que considera un desorden del mundo, como si quisiera limpiar la sociedad igual que la nieve limpia los paisajes, cubriéndolo todo con una frialdad que obliga a empezar de nuevo. Pero Grilla no camina sola. La acompañan sus 13 hijos, los Yule Lads, figuras traviesas que aparecen uno cada día durante las 13 noches anteriores a la Navidad. Cada uno tiene un comportamiento particular, una manía, un defecto que encarna un aspecto del caos humano. Está el que roba cucharas, el que acecha en la despensa, el que golpea puertas a deshoras, el que se cuela para beber la leche que no es suya. En apariencia son bromistas, pero su función es más profunda. Enseñan que incluso en los tiempos sagrados del invierno persiste el desorden, la risa, lo inesperado. La mezcla de Grilla y los Yule Lads crea un equilibrio perfecto. La madre implacable que castiga la desidia y los hijos irreverentes que recuerdan que la vida no puede vivirse solamente con miedo o solemnidad. Es una danza entre lo terriblemente serio y lo absurdamente cómico, una dualidad que refleja la propia experiencia del invierno islandés, una estación donde la naturaleza puede matarte y al mismo tiempo obligarte a encontrar luz en la oscuridad, humor en el frío y humanidad en la adversidad. En las viejas casas de turba, los niños se iban a dormir con un ojo abierto, no solo porque temieran a Grilla, sino porque esperaban, con una mezcla de emoción y temor, la llegada de los Yule Lads. Cada noche, uno diferente se acercaba a las ventanas o dejaba huellas en la nieve. Si el niño había sido responsable y trabajador, el espíritu dejaba un pequeño regalo. Si no, podía dejar un trozo de carbón o simplemente una advertencia invisible que los mayores interpretaban a su manera. Pero más allá de la anécdota, esta tradición tiene una fuerza simbólica enorme. Grilla encarna el juicio, la consecuencia, la parte del invierno que obliga a mirar hacia adentro y corregir errores. Los Yule Lads representan lo contrario, el caos necesario, la risa que rompe la rigidez, la chispa que recuerda que incluso en la noche más larga sigue habiendo lugar para la sorpresa. Y así, entre la severidad de una madre montaña y las travesuras de 13 hijos incorregibles, Islandia creó una manera extraordinaria de narrar el invierno. No como un tiempo de terror, sino como una época donde la disciplina y el humor, la responsabilidad y la fantasía se entrelazan para preparar a cada persona para el renacimiento del año nuevo. Porque al final, Grilla no viene a castigar al mundo, viene a recordarle que el invierno no perdona, pero sí enseña. Y los Yule Lads, con toda su torpeza y genialidad, vienen a recordarnos que incluso cuando la oscuridad lo envuelve todo, siempre hay un motivo para sonreír, aunque sea una sonrisa pequeña y temblorosa en mitad de la noche polar. El invierno que devora el alma en América del Norte. En las vastas extensiones de América del Norte, el invierno no es un tiempo amable ni simbólico, es una fuerza absoluta. Cuando la nieve cubre los bosques hasta borrar los caminos y el silencio se vuelve tan espeso que parece pesar sobre los hombros, los pueblos originarios sabían que algo más que el frío había llegado.
El invierno no era solo una estación, era una presencia que caminaba entre los árboles desnudos y observaba a los humanos en su momento de mayor vulnerabilidad. Entre los pueblos algonquinos como los Cree y Ojibwa, extendidos por Canadá y la región de los Grandes Lagos, se hablaba de un visitante temido y respetado, el Wendigo. No era como lo ha pintado la cultura moderna, un monstruo grotesco que acecha en la oscuridad, sino algo mucho más inquietante. El Wendigo era el espíritu del invierno extremo, del hambre prolongada, del aislamiento, de la pérdida progresiva de la humanidad cuando el frío rompe los vínculos entre las personas. Decían que no llegaba de golpe, sino despacio, infiltrándose en la mente de quien se queda solo, de quien dejaba que la desesperación sustituyera a la solidaridad. El Wendigo no caminaba por el cielo, ni descendía de montañas sagradas. Aparecía en los bosques, entre los árboles crujientes, en las noches interminables donde el fuego apenas bastaba para mantener la vida. Y su mensaje era claro: cuando el invierno gobierna, el verdadero peligro no es morir de frío, sino convertirse en algo que ya no es humano. Era una advertencia moral, una figura que encarnaba lo que ocurre cuando el invierno no solo congela la tierra, sino también el corazón. Más al norte aún, donde el sol puede desaparecer durante meses, los pueblos inuit vivían en un mundo gobernado por la noche polar. Allí, el visitante del invierno no tenía forma humana. Se llamaba Sedna, la gran madre del mar, una entidad ancestral que controlaba las aguas heladas y los animales de los que dependían la supervivencia. Cuando el invierno cerraba el mundo con hielo, Sedna despertaba. Si estaba en calma, las focas y las ballenas aparecían. Si estaba airada, el hambre se extendía como una sombra. Los chamanes inuit sabían que durante el invierno el mundo estaba literalmente en manos de una presencia invisible. Sedna no caminaba entre los hombres, pero lo impregnaba todo: el mar, el hielo, el silencio. El invierno era el tiempo en que los humanos debían recordar que no eran dueños del entorno, sino huéspedes frágiles en un equilibrio antiguo. En América del Norte, el visitante invernal no trae regalos ni bendiciones fáciles. Trae prueba, trae límite. Obliga al ser humano a mirarse a sí mismo en condiciones extremas y a decidir si conserva su humanidad o la sacrifica para sobrevivir. Por eso el invierno era sagrado y temido a partes iguales, porque en él no solo se ponía en juego la vida, sino el alma. Cuando las montañas despiertan y los ancestros regresan en Sudamérica. El invierno no siempre se anuncia con nieve en Sudamérica, pero sí con algo igual de poderoso: la retirada de la vida hacia adentro. En los Andes, cuando el frío endurece la tierra, los cultivos se detienen y el viento baja desde las cumbres como una respiración antigua. Los pueblos sabían que no estaban entrando solo en una estación, sino en un tiempo sagrado. El invierno era el momento en que las montañas dejaban de ser paisaje y volvían a ser lo que siempre fueron: seres vivos, conscientes, atentos. Para los pueblos quechua y aymara, las grandes cumbres no eran simples accidentes geográficos,
eran los apus, espíritus tutelares de las montañas, guardianes del equilibrio entre el mundo humano y el mundo invisible. Durante gran parte del año, los apus observaban en silencio, pero en el tiempo frío, cuando la vida parecía detenerse, se acercaban. No bajaban caminando como hombres, pero su presencia se volvía más intensa, más cercana, casi palpable. El invierno era el momento en que los apus escuchaban. En esas noches largas, cuando el cielo parecía más bajo y las estrellas más cercanas, se decía que las montañas miraban a los pueblos, evaluaban su relación con la Pachamama, con la tierra viva. Si el equilibrio se había roto, el invierno podía ser duro. Si se había respetado el orden natural, el frío era soportable, incluso protector. No era castigo ni premio, era consecuencia. El visitante invernal andino no venía a asustar, sino a ajustar el mundo. Pero junto a los apus había otros visitantes. Durante el invierno, los pueblos andinos afirmaban que los ancestros regresaban, no como sombras errantes ni como espíritus perdidos, sino como presencias familiares. Los muertos no se iban del todo, simplemente se alejaban durante el ciclo de la abundancia. Y cuando la tierra se cerraba y la vida se recogía, ellos volvían. Se les hablaba, se les ofrecía comida, se les consultaba. El invierno era el tiempo en que el pasado y el presente se sentaban a la misma mesa. Por eso, en muchas comunidades, el silencio invernal no era vacío, era respeto, un respeto profundo hacia aquellos que habían caminado antes, hacia los que conocían los ritmos de la tierra mejor que los vivos. El frío no separaba mundos, los acercaba. El visitante del invierno en los Andes no era un extraño, era parte de la familia extendida del tiempo. Más al sur, en la Patagonia, donde el viento gobierna y el paisaje se vuelve casi inhumano, los pueblos originarios hablaban también de presencias que despertaban con el frío, espíritus antiguos que caminaban con el viento, que se confundían con él, que podían proteger o desorientar. El invierno patagónico no dejaba lugar a errores. Quien no respetaba al territorio podía perderse para siempre. Allí, el visitante no tenía nombre único, era el propio espíritu del lugar manifestándose cuando la naturaleza imponía su ley. Y si subimos desde la Patagonia hacia las selvas de Sudamérica, donde el frío no domina, encontramos otro tipo de invierno, la estación seca, el tiempo en que el bosque calla. En muchas culturas amazónicas, ese periodo era considerado peligroso, no por el clima, sino porque el silencio permitía que los espíritus caminaran. Seres antiguos, dueños del monte que aprovechaban la retirada del ruido para acercarse a las aldeas. No eran malignos, pero tampoco benignos. Eran recordatorios de que el ser humano nunca ha sido dueño del bosque, solo un invitado temporal. Así, en Sudamérica, el visitante invernal adopta muchas formas: montaña consciente, ancestro cercano, viento que observa, selva que calla. Pero todos comparten algo esencial. Aparecen cuando la vida se repliega, cuando el mundo parece detenerse, cuando el ser humano deja de producir y empieza por fin a escuchar.
El invierno sudamericano no trae jinetes espectrales ni procesiones de sombras. Trae algo quizá más profundo. La sensación de que la tierra misma está despierta, mirando, esperando. Y que en ese tiempo de quietud los humanos no están solos, sino acompañados por todo aquello que dio forma al mundo antes de que ellos aprendieran a nombrarlo. En África, el invierno no llega cubierto de nieve ni de hielo, pero llega igual de profundo. No es una cuestión de temperatura, sino de retirada de la energía vital. Es el tiempo en que la tierra se seca, en que la vegetación se apaga, en que la vida se vuelve más austera y el mundo parece sostenerse en un equilibrio frágil. Y es precisamente entonces cuando, según muchas tradiciones africanas, los otros caminan más cerca. Para numerosos pueblos africanos, el invierno, o su equivalente espiritual y estacional, es el momento en que la frontera entre vivos y muertos se vuelve porosa. Los ancestros no habitan un más allá lejano, permanecen en una dimensión contigua, observando, escuchando, influyendo. Y cuando la vida se repliega, cuando el ruido del mundo disminuye, ellos avanzan, no como fantasmas errantes, sino como presencias conscientes con autoridad moral y espiritual. En muchas culturas del África Occidental se cree que durante este tiempo los ancestros regresan a los hogares, se sientan simbólicamente junto al fuego, participan del destino de la familia, evalúan las acciones de los vivos. Por eso existen rituales, libaciones, palabras pronunciadas en voz baja durante la noche. No se trata de invocar a los muertos, sino de reconocer que ya están aquí. Ignorarlos sería romper el equilibrio del mundo. Aquí, el visitante invernal no infunde terror, sino respeto. No castiga de forma directa, pero observa. Y su juicio no es inmediato. Se manifiesta en la armonía o el caos del ciclo siguiente. Si la comunidad ha olvidado sus valores, si ha roto los lazos con la tierra o con sus mayores, el nuevo ciclo será duro. El invierno africano no corrige con violencia, corrige con consecuencias. Entre los pueblos Dogon, esta idea alcanza una profundidad extraordinaria. Para ellos, el universo está sostenido por un orden preciso. Y cuando ese orden se desequilibra, los Nommo, seres ancestrales vinculados al origen del mundo, se manifiestan. No aparecen en cualquier momento, sino en fases concretas del ciclo, especialmente cuando la vida entra en su etapa de repliegue. El invierno, entendido como tiempo de silencio y espera, es uno de esos momentos. Los Nommo no son dioses distantes ni espíritus errantes, son guardianes del equilibrio cósmico, visitantes que recuerdan a los humanos su lugar dentro de un sistema mayor. Su presencia no siempre es visible, pero se percibe en los sueños, en los rituales nocturnos, en la sensación de que el mundo está siendo reajustado desde dentro. Cuando los Nommo caminan, el ser humano debe escuchar, no hablar. En otras religiones de África, los visitantes del tiempo oscuro adoptan forma de máscaras rituales. Durante el periodo en que la vida se retira, aparecen figuras enmascaradas que no representan a personas, sino a espíritus.
Quien porta la máscara deja de ser individuo y se convierte en canal. No es teatro, es transformación. Durante esas noches, los espíritus caminan literalmente entre los vivos, aconsejan, corrigen, recuerdan. Estas danzas nocturnas no se celebran en épocas de abundancia, sino cuando el mundo se apaga un poco, porque es entonces cuando los ancestros pueden cruzar sin romper el tejido de la realidad. El invierno africano no abre puertas al azar, abre las puertas necesarias. Lo fascinante es que en África el visitante nunca es ajeno, no viene de fuera del sistema, no invade, es parte de la continuidad. El muerto no se opone al vivo, lo completa. El pasado no está cerrado, acompaña. Y el invierno es el momento exacto en que esa verdad se hace evidente. Así, mientras en Europa los visitantes cabalgan los cielos y en América caminan por bosques y montañas, en África se sientan, observan y participan. El invierno no trae espectros que asustan, sino presencias que sostienen, recordatorios de que nadie vive solo, de que cada paso humano está respaldado o vigilado por una larga cadena de vidas anteriores. Porque en África, cuando la vida se repliega y el mundo baja la voz, no llega el vacío, llegan los ancestros y con ellos el equilibrio del mundo. Lo común entre todos los visitantes del invierno, un patrón humano, planetario y antiguo. Cuando se observan todas estas tradiciones en conjunto, ya no como relatos aislados, sino como un mapa extendido sobre el planeta, aparece algo que no puede ser casual. Desde Europa hasta Asia, desde América hasta África, culturas separadas por océanos, lenguas y milenios, llegaron a una misma intuición esencial. Cuando la vida se retira, algo se acerca. No importa si hablamos de dioses que cabalgan los cielos del norte, de espíritus que bajan desde montañas sagradas, de ancestros que regresan a los hogares, de presencias que caminan por bosques helados, de montañas que despiertan o de fuerzas invisibles que sostienen el equilibrio del mundo. En todos los casos, el visitante aparece en el mismo momento del ciclo, cuando la luz disminuye, cuando el frío aprieta o cuando la energía vital se repliega. El invierno en cualquier latitud actúa como umbral. Y algo más. Estos visitantes no permanecen quietos, siempre se mueven, cabalgan, descienden, avanzan en procesión, caminan entre árboles, bajan desde cuevas o se sientan silenciosamente entre los vivos. Son figuras de tránsito, no de permanencia. Representan el paso entre un estado y otro, entre un año que muere y otro que aún no ha nacido, entre la abundancia y la escasez, entre la vida visible y la invisible. También comparten una función clara. No vienen solo a asustar ni a maravillar, vienen a evaluar, recordar y corregir. En Europa advierten del desorden del mundo. En Asia observan la conducta del hogar. En América prueban la humanidad del individuo en condiciones extremas. En Sudamérica ajustan el equilibrio entre el ser humano y la tierra. En África vigilan la continuidad entre vivos y ancestros. Cambia el lenguaje, cambia la forma, pero el mensaje es el mismo.
El invierno no es neutral. Otro patrón se repite con fuerza. El visitante aparece cuando el ser humano está más vulnerable, cuando hay frío, hambre, silencio, oscuridad o retirada de la vida. Es entonces cuando la conciencia se vuelve más sensible y la frontera entre mundos se afina. El ruido del verano adormece, el silencio del invierno despierta. Quizá por eso tantas culturas escucharon pasos donde otros solos habrían oído viento y sintieron presencias donde otros solo habrían sentido soledad. Visto así, los visitantes del invierno no son anomalías culturales, sino respuestas humanas a una misma experiencia profunda. La experiencia de saberse pequeño ante la naturaleza, de depender de fuerzas que no controla, de intuir que la realidad no se limita a lo visible. El invierno obliga a mirar hacia adentro y en ese gesto aparecen dioses, espíritus, ancestros y fuerzas que dan forma a lo que sentimos, pero no siempre sabemos nombrar. No estamos ante mitos dispersos, sino ante un lenguaje simbólico común, compartido por la humanidad desde tiempos remotos. Un lenguaje que dice que el mundo no muere en invierno, se transforma, y en esa transformación algo nos observa, nos acompaña y nos recuerda que formamos parte de un ciclo mucho más grande que nosotros. Quizá, después de este viaje por culturas tan distintas y paisajes tan lejanos, la pregunta no sea si estos visitantes existen o no, sino qué parte de nosotros los ha necesitado siempre. Porque al final todos estos relatos hablan menos de seres externos y más de una experiencia humana universal. La sensación de que cuando el mundo se apaga un poco, algo se acerca. El invierno nos despoja, nos quita horas de luz, nos obliga a recogernos, nos enfrenta al silencio. Y en ese silencio aparecen cosas que el resto del año permanecen ocultas. Recuerdos, ausencias, preguntas, intuiciones. Los antiguos le dieron forma y nombre. Odín, Toshigami, ancestros, espíritus del bosque, montañas vivas, presencias invisibles. Nosotros quizá no las nombramos así, pero las sentimos igual cuando una noche fría parece más larga de lo normal. Tal vez los visitantes de invierno no vengan de otro mundo, sino de ese lugar interior que solo se abre cuando la vida se ralentiza. Tal vez no cabalgan por el cielo, ni caminan por los caminos, sino que se sientan a nuestro lado cuando el ruido desaparece y nos preguntan, en silencio, si hemos vivido en equilibrio, si hemos respetado lo que nos sostiene, si seguimos siendo humanos cuando nadie nos mira. El invierno nunca fue solo una estación dura, fue siempre un maestro. Enseñó a esperar, a recordar, a resistir y a renacer. Por eso, todas las culturas, sin excepción, lo rodearon de misterio, porque entendieron que en ese tiempo no solo muere el año, sino que también se revisa la vida. Y cuando la noche es más larga y el frío aprieta, quizá no haya jinetes espectrales ni procesiones de sombras cruzando nuestras calles, pero algo sigue ocurriendo, algo nos visita, algo nos observa desde dentro y nos prepara para el retorno de la luz. Porque el invierno no viene vacío, viene acompañado.
y cada vez que regresa nos recuerda que seguimos formando parte de un ciclo antiguo, profundo y compartido por toda la humanidad. Llegamos al final de este viaje, entre los ecos del pasado, ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas, ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Si deseas acompañarnos también desde Podimo, tienes 30 días gratis con mi enlace. Cada escucha en Podimo ayuda a mantener vivos los proyectos de ACRA. Lo encontrarás al final de la descripción. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.